Buenos días, somos el grupo 6M7. Nuestro proyecto es acerca del perfil de exámenes de laboratorio para evaluar la salud de las personas que han padecido COVID-19. Daremos inicio como primer punto con mi compañero Luis Pereda. Abstract. The project proposed by the 6IM7 group aims to propose a profile of laboratory tests to evaluate the health status of people who have suffered from COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 virus because each patient can represent different treated sequelae by said virus. This project takes in place in Mexico City in patients of both sexes over 30 years of age. During March 2020 to 2021, it was a documentary investigation of secondary sources obtaining data retrospectively based on clinical evidence from different areas, immunology and physiology, where issues of clinical diagnosis, symptomatology, the clinical and epidemiological foundation of COVID-19 will be covered. We also describe the clinical profiles that are included to assess the damage of this disease, COVID-19, which affects the different systems of the human body, such as respiratory, cardiovascular, immune, and nervous. Buenos días, yo presentaré el resumen. El proyecto que hemos planteado nosotros, el grupo 6M7, pretende proponer un perfil de exámenes de laboratorio para evaluar el estado de salud de las personas que han padecido COVID-19, producido por el virus del SARS-CoV-2, debido a que cada uno de los pacientes puede presentar diferentes secuelas desencadenadas por dicho virus. Este proyecto tomó lugar en la Ciudad de México, en pacientes de ambos sexos, con una edad mayor a 30 años, durante el mes de marzo del año 2020 al 2021, donde se abarcarán temas de diagnóstico clínico, sintomatología, los fundamentos clínicos y epidemiológicos del COVID-19. Asimismo, también describiremos los perfiles clínicos que se incluyen para evaluar los daños de esta enfermedad causada a los pacientes después de haber sido liberados por ella, a la cual va a afectar a los diferentes sistemas del cuerpo humano, como lo son respiratorio, el cardiovascular, el inmune y el nervioso. Antecedentes. El 31 de diciembre de 2019 se comienza a hablar del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recibía reportes de presencia de neumonía con un origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. A principios de enero, las autoridades y servicios de salud de este país identificaron la causa como una nueva cepa. Así la enfermedad fue expandiéndose hacia el continente asiático, en Europa y América. Gracias a varias labores de investigación en salud sobre el COVID-19, desde los conceptos básicos hasta los de mayor complejidad, así como sus manifestaciones clínicas, entre otros aspectos que abarcan el estudio de la enfermedad, dieron hincapié a algunos de los méritos que tienen los 15 expertos que conforman el grupo de científicos involucrados en el proceso de reflexión técnica para responder a la emergencia del COVID-19 en México, dentro de los cuales podemos hablar de 2 factores formados por la prestigiosa Universidad de Harvard con mérito académico, 8 expertos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores con más de 350 años de experiencia acumulada en el sector de salud mexicano, entre otros. Podemos mencionar como fechas importantes en México y el mundo sobre el seguimiento en la evolución del COVID-19 a los siguientes apartados. Primera fecha, del 10 al 12 de enero del 2020. La OMS publica información técnica clínica sobre la manifestación del COVID-19. Equipos científicos de varias partes del mundo trazan planes de investigación de vacunas. Segunda fecha, el 20 de enero del 2020. Se confirma como método de transmisión hombre-hombre. Tercera fecha, el 27 de febrero del 2020. Se detectó el primer caso de COVID-19 en México, en el cual 64 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente. Cuarta fecha, el 16 de octubre del 2020, OMS en el mundo. Casi 39 millones de casos, cerca de 1.100.000 de muertes. Ambos casos a nivel global. Quinta fecha, el 28 de febrero del 2021. La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por sí sola 27% de todos los casos registrados por entidad de residencia. Y comienza el registro de vacunación para adultos de la tercera edad. Sexta fecha, el 28 de abril del 2021 se da a conocer la plataforma abierta para registrar a personas de 50 a 59 años que quieren recibir la vacuna contra el COVID-19. Y por último,
séptima fecha, el 5 de mayo del 2020. 143.582 adultos de 50 a 59 años recibieron la vacuna en la Ciudad de México. Planteamiento, aumento del problema. El brote de una variante virus sumamente contagioso, mejor conocido como SARS-CoV-2, tuvo su primera aparición en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, ubicada en China, y posterior a ello se propagó por todo el mundo, hasta ser catalogado como pandemia por la OMS. 14 semanas después de que se diera a conocer esta ola de contagios, tuvo un gran incremento durante todo el año 2020. Debido a su gran impacto en la sociedad y lo que implica esta pandemia, el grupo 6M7 decidió desarrollar el perfil clínico de la enfermedad basándonos en la información documental de los registros médicos y casos clínicos que se han dado en la Ciudad de México durante marzo del año 2020 al 2021. Delimitación. La presente investigación se centrará en la recopilación de datos para así proponer un perfil clínico para evaluar el estado de salud ante el COVID-19 en la Ciudad de México en pacientes de ambos sexos de mayor a 30 años durante un periodo comprendido de marzo de 2020 a marzo de 2021. Introducción. A finales del año 2019 se informó por primera vez de una infección respiratoria de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China. Las primeras infecciones por COVID-19 se relacionaron con el mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, lo que sugiere que el virus se transmitió de animales que son vendidos como alimentos exóticos a los seres humanos. El COVID-19 se transmite de una persona infectada a otra, a través de gotas de saliva expulsadas al toser y estornudar, al estrechar la mano o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus. La gravedad de los síntomas de COVID-19 dependerá en gran medida del sistema inmunológico de cada persona, puesto que puede presentarse un cuadro clínico muy leve o a veces hasta imperceptible, o con síntomas muy severos que requieran una atención médica especializada y hospitalización. Objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto es proponer un perfil de exámenes de laboratorio para evaluar el estado de salud de personas que han padecido la enfermedad de COVID-19. Nuestros objetivos específicos son investigar documentalmente información sobre el origen y consecuencias que trae consigo el COVID-19, conocer las distintas pruebas de interés clínico para evaluar el estado de salud de pacientes que han sufrido COVID-19. Y por último, realizar reportes de laboratorio con respecto a los diferentes perfiles conocidos: perfil cardíaco, respiratorio e inmunológico. La justificación. De acuerdo a la OMS, actualmente hay 154.815.600 casos confirmados de COVID-19, incluidas 3.236.104 muertes a nivel mundial, mientras que en México se estiman 2.543.083 casos positivos y 218.000 defunciones y más de 1.877.347 personas recuperadas. Estas cifras se mantienen en aumento y pese a las investigaciones científicas es insuficiente poder evaluar el daño que causa esta enfermedad. Por lo tanto, nuestra presente investigación tiene como finalidad proponer un método de monitoreo de las secuelas de este padecimiento. La importancia de la ejecución de este proyecto es brindar una herramienta que influirá al seguimiento del estado de salud de personas contagiadas por el virus, al llevar un control sobre el avance del estado de salud del paciente y además de que se busca poder disminuir el riesgo al que puedan enfrentarse debido a las complicaciones que pueden ser provocadas por este virus llamado COVID-19. También se espera que con la información dada el médico logre proponer un tratamiento terapéutico para superar dichas afectaciones con el menor número de secuelas. La viabilidad. El COVID-19 provocado por el virus SARS-CoV-2 entró como una pandemia mundial de imprevisto,
poco más de un año sabiendo de su existencia. Sin embargo, se han realizado varios artículos científicos y noticias a lo largo de todo este tiempo, siendo la mayoría publicadas en la web. A pesar de las distintas existencias de fuentes de información, no se habla de un perfil de exámenes exactos para este virus. Es decir, no se concreta cuáles son aquellas pruebas que nos pueden permitir evaluar el estado de salud de una persona tras sufrir esta enfermedad, por lo que fue parte de nuestro objetivo el buscar la sintomatología, así como asimismo a los órganos que resultan mayormente afectados para posteriormente sugerir la serie de exámenes de laboratorio que tendrían que contemplarse en caso en el que el paciente haya padecido COVID-19. Algunas complicaciones que tuvimos durante el desarrollo del tema surgieron a causa del descubrimiento de nuevas cepas, pues esta ha afectado a varias personas de distinta manera y se desconoce el mecanismo de afectación. A partir de esto, podemos darnos cuenta que al llevar a cabo esta investigación resulta viable, ya que se sigue actualizando constantemente los avances y descubrimientos, por lo que el proceso de búsqueda y colecta de información no se ve afectado en el reajuste de los datos. La hipótesis. Gracias a nuestro objetivo y planteamiento del problema, se obtuvieron la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula indica que el perfil clínico para evaluar el estado de salud de personas que han padecido COVID-19 no involucra en lo absoluto estudios que estén fuera de la evaluación del sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio e inmune, centrándose únicamente en los órganos y tejidos de los sistemas antes mencionados. La hipótesis alternativa indica que el perfil clínico para evaluar el estado de salud de personas que han padecido COVID-19 contempla una gran variedad de estudios, principalmente aquellos que permiten valorar el estado y la función de órganos y tejidos del sistema respiratorio, cardiovascular, inmunológico y nervioso, siendo que estos son los principales afectados por la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. Capítulo 1. El marco teórico se conforma de 6 capítulos. El primero se centra en el sistema respiratorio y su afectación provocada por el virus SARS-CoV-2. El virus se introduce al cuerpo por medio de las mucosas de la piel. Por ello es importante no tocarse la cara con las manos. Este virus ya mencionado entra en las células de los alvéolos o también llamados neumocitos y utiliza el contenido que hay dentro de ella para multiplicarse de forma masiva hasta matar a la célula en la que se encuentra. Al multiplicarse, el virus acaba con estos neumocitos y por eso se dificulta mucho el trabajo que debe realizar en cada inspiración para que el oxígeno llegue a la sangre y se reparta a todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, se va a originar una neumonía. La neumonía ocasionada por el COVID-19 hace que los sacos de aire dentro de los pulmones se llenen de fluido. Como consecuencia, estos órganos disminuyen su habilidad para tomar oxígeno, lo cual ocasiona falta de aire, tos y otros síntomas. A la larga, la falta de aire se asienta y puede ocasionar el síndrome de disestrés respiratorio agudo. Este va acorde a su forma de insuficiencia pulmonar, la cual hace que los pacientes no puedan respirar por sí mismos. Es por esto que muchas personas necesitan de un ventilador que los ayude a hacer circular el oxígeno a través de su cuerpo. Otra posible complicación es la sepsis. Es un síndrome que ocurre cuando una infección alcanza el flujo sanguíneo y se expande a través de este, ocasionando a su paso daño en el tejido. A causa de la sepsis, la cooperación entre los sistemas se ve afectada. En alguno de estos pueden colapsar, detonando un efecto dominó sobre los demás. Cuando el SARS-CoV-2 llega a los pulmones, provoca la secreción de mucosa, fluidos y células para combatirlo. Este acúmulo de materia en los alvéolos dificulta la respiración, especialmente en grupos vulnerables como fumadores, infantes o adultos mayores. Capítulo 2. Este capítulo nos habla sobre la relación del sistema cardiovascular y el SARS-CoV-2. Numerosos estudios han reportado la lesión cardíaca aguda como una manifestación importante de COVID-19. Esta se caracteriza por una elevación de marcadores de daño miocárdico aislados o en conjunto con anomalías en el electrocardiograma. Los pacientes con evidencia de esta lesión tienden a ser mayores y con otros factores de riesgo cardiovasculares, como lo son la hipertensión basal, diabetes, enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca.
Es importante destacar que el mecanismo de la lesión cardíaca puede ser multifactorial. Se incluye, por ejemplo, la demanda de isquemia, la toxicidad de la lesión viral directa, el estrés, la inflamación, la disfunción microvascular o la ruptura de la placa. Además de la lesión cardíaca aguda, también se ha documentado un incremento en la manifestación de procesos arritmogénicos. Estos hallazgos son consistentes en las arritmias documentadas en la gripe. De estas se sabe que causan disfunción del nodo atrioventricular y arritmias ventriculares. Sin embargo, no se ha podido determinar actualmente cuáles son los mecanismos específicos de acción. Por un lado, la insuficiencia cardíaca y la disfunción miocárdica también se han descrito en pacientes con COVID-19 en múltiples estudios. Finalmente, se ha observado una reducción de la función sistólica del ventrículo izquierdo sin que hubiese ninguna enfermedad coronaria obstructiva previa en pacientes con COVID-19, mientras que otros informes se han descrito también procesos de miocarditis. Capítulo 3. Sistema inmune. Es de gran importancia mencionar que nuestro sistema inmunológico es capaz de hacer frente a todas las formas posibles de patógenos, incluso si éste nunca los ha visto. Algunas personas infectadas por COVID-19 no reportarán síntomas o estas llegarán a ser muy leves, en parte porque la respuesta inmunitaria innata es suficiente para contener al virus, pero no todos tienen la misma suerte. Otro aspecto por considerar es en qué grado de protección quedan las que estuvieron en contacto con el virus y por cuánto tiempo. Las personas mayores son las más sensibles y la enfermedad puede llegar a ser más severa en ellos. ¿Existe la reinfección? Los informes de reinfección son anecdóticos. Se han descrito presuntas infecciones de personas que aparentemente vuelven a tener COVID-19 por segunda vez y que vuelven a dar positivo por el coronavirus después de meses de mejor salud. Tales casos son preocupantes, pero difíciles de interpretar. El ARN viral y el material genético que detectan las pruebas de diagnóstico puede permanecer durante mucho tiempo. Las personas pueden dar positivo durante meses después de haber eliminado el virus real. Es realmente difícil de probar la reinfección, a menos que se secuencian los genes del virus en ambas ocasiones. Por ahora, nadie tiene esos datos y no es razonable que esto suceda. Capítulo 4. Sistema nervioso. El conocimiento actual apunta a la posibilidad de la invasión viral de las células nerviosas por varios mecanismos. Estos incluyen la transferencia del virus a través de la sinapsis de células infectadas, el asiento en el cerebro a través del nervio olfativo, la infección del endotelio vascular y la migración de glóbulos blancos infectados a través de la barrera hematoencefálica. Se ha mostrado para extenderse detrás a lo largo del nervio de las terminaciones nerviosas periféricas a través de la sinapsis, inscribe hacia el cerebro. En varios pequeños estudios animales, esto es facilitado por la presencia de un camino para el endocitosis o de exocitosis entre las neuronas de la corteza del motor y otro camino vesicular secretor entre las neuronas y las células por satélite. El transporte axonal rápido ocurre empleando microtúbulos axonal, permitiendo que el virus alcance la carrocería de la célula neuronal. Por una versión retrógrada de este mecanismo, existe daño viral al epitelio olfativo y no las neuronas olfativas, responsable de anosmia, pero se necesitan otros estudios que serán requeridos para confirmar esto. Las manifestaciones neurológicas del COVID-19. Se han descrito anomalías neurológicas en aproximadamente el 30% de los pacientes que recurrieron a hospitalización por COVID-19. Una de las primeras manifestaciones de efectos neurológicos en pacientes con COVID-19 suele ser lo de pensamientos confusos y la desorientación. En pacientes con COVID-19 leve, los síntomas neurológicos se limitan principalmente a anomalías inespecíficas como al malestar, mareos, dolor de cabeza, pérdida de olfato y del gusto. Los efectos en el cerebro y en el sistema nervioso que se generan como consecuencia de la infección por COVID-19 tienen el potencial de causar daños a largo plazo y generar otro tipo de manifestaciones neurológicas con el tiempo que aún se están estudiando. El capítulo 5 aborda la sintomatología. Respecto al impacto fisiológico, en la segunda fase de la respuesta inmune, los macrófagos liberan sustancias llamadas interleuquinas.
para que haya un refuerzo en el combate del virus. Pero estas son responsables de la aparición de síntomas como hipersensibilidad en los nervios, lo que causa debilitamiento en la estructura corporal para mantener a la persona en completo reposo y así beneficiar la eliminación del virus. Las interleuquinas también van a elevar la temperatura interna. Esto con el fin de enlentecer la clonación del virus, lo que va a provocar a su vez la inflamación de vasos sanguíneos. El periodo de incubación del COVID-19 en el portador es de 2 a 14 días, con un promedio de 4 a 5 días. El 80% de los pacientes pueden no presentar síntomas o, por otro lado, sufrir síntomas graves. Recordemos que una infección típica por COVID-19 comienza con tos seca y fiebre de bajo grado, y en ocasiones se acompaña por una disminución del gusto y del olfato. El 10% de los pacientes va a permanecer asintomático hasta la segunda semana. Es importante mencionar que en cuanto más tiempo persistan los síntomas, mayor será el riesgo de desarrollar COVID-19 en mayor gravedad, y quizá el paciente requiera hospitalización, cuidados intensivos e incluso ventilación invasiva. Por otro lado, en el impacto psicológico, recordemos que una persona contagiada con COVID-19 debe mantenerse aislada y en ocasiones eso trae como consecuencias desarrollar estrés, ansiedad, miedo, soledad e incluso discriminación, ya que hay personas que trabajan en el sector informal y no cuentan con un ingreso fijo o carecen de acceso a la seguridad social. El capítulo 6 nos habla sobre los métodos de diagnóstico de laboratorio para COVID-19. La importancia del diagnóstico microbiológico del SARS-CoV-2 radica en el manejo tanto de la enfermedad individual como de la pandemia. Existen 3 tipos de pruebas. La primera es la detección de ácidos nucleicos, es decir, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Se han obtenido muestras positivas en secreciones respiratorias, materia fecal, orina y sangre. Las de mayor rendimiento y las recomendadas por el CDC son las de secreciones naso y orofaringeas. Por otro lado, tenemos la detección de antígenos, ya que la partícula viral está formada por la cadena de ARN asociada a proteínas de nucleocapside, rodeada por una envoltura que incluye proteínas de espiga, envoltura y membrana. Entonces, las pruebas de detección de antígenos pueden detectar proteínas de la nucleocapside o de las espigas. La muestra se obtiene mediante hisopado de naso y orofaringe. Por último, tenemos la detección de anticuerpos IgG e IgM. Como su nombre lo dice, este tipo de pruebas detecta la presencia de anticuerpos IgM e IgG frente a SARS-CoV-2 en una muestra de sangre, suero o plasma. Cabe mencionar que ninguno de los anticuerpos puede hallarse en la fase precoz de la enfermedad. Pero, ¿cuándo usar cada uno de ellos? La PCR continúa siendo el test de referencia para el manejo del diagnóstico individual. Tanto en la detección de antígenos como de anticuerpos quedan relegados a la experimentación o investigación epidemiológica debido a sus limitaciones operativas. En los primeros 7 a 10 días de síntomas y sospechas de COVID-19, tanto en la población general como en el personal sanitario, se debe emplear la PCR. Superado el periodo inicial, pasando los 10 días del comienzo de la enfermedad, la evaluación podrá hacerse mediante PCR o anticuerpos. Metodología. Este apartado está dedicado a detallar el tipo de investigación a realizar, describiendo las fuentes utilizadas y explica la forma en la que fue procesada toda la información obtenida. La presente investigación es de tipo documental, por lo que indica un análisis y revisión de documentos. Cabe destacar que este trabajo no se manipuló ninguna variable, por lo que únicamente se ha limitado a examinar e interpretar información obtenida. En este caso, la investigación es de tipo retrospectiva, debido a que se utilizaron datos recopilados en observaciones clínicas ya publicadas. Una vez habiendo seleccionado las fuentes de información más importantes, se llevó a cabo la revisión documental. La investigación se enfocó a conocer todas las distintas pruebas de interés clínico para evaluar el estado de la salud de los pacientes que han sufrido SARS-CoV-2, así como también de conocer la fisiología, anatomía y cada uno de los aparatos que componen nuestro organismo, sin dejar a un lado la relación que tiene los daños ocasionados a esta enfermedad. Los resultados. La investigación permitió evaluar el estado de salud de las personas que han padecido COVID-19.
Para lograrlo, se realizó un análisis documental y las principales fuentes de Internet utilizadas fueron artículos. Con base a ello, podemos rescatar los perfiles que permiten el monitoreo de los pacientes que han sufrido dicha enfermedad, al mismo tiempo que ayudan a evaluar el riesgo de cómo evolucionan de forma severa, como lo son un hemograma, una albumina, el lactato de desinogranasa, troponina, urea, PCR, que es la reacción de la cadena de las polimerasas, y PFP, pruebas de función pulmonar. Para cumplir el objetivo de nuestro proyecto, realizamos una investigación con un enfoque retrospectivo. Encontramos que existen diferentes complicaciones post-infección, como son las respiratorias, cardíacas y psiquiátricas. Estas últimas se han reflejado bastante con la presencia del COVID-19, debido a que mucha gente ha tenido una preocupación constante por sus familiares, y esto también ha afectado a aquellas personas con la necesidad de salir a las calles. Por lo tanto, ha habido altas tasas de depresión y ansiedad. Por medio de las investigaciones realizadas, se puede destacar que las personas con un mayor riesgo a tener complicaciones más graves son aquellas que padecen alguna enfermedad que afecte la capacidad de alguno o varios de sus órganos, e incluso si el infectado es una persona de edad avanzada, ya que ellos corren un riesgo mayor de mortalidad, ya que su sistema inmunológico se encuentra débil y expuesto. De acuerdo con nuestro objetivo general y los resultados obtenidos, se realizaron las investigaciones en donde destacan pruebas de laboratorio para diagnosticar los agravios de las personas que con anterioridad ya han padecido COVID-19, las cuales se clasifican en los siguientes perfiles. Dentro del perfil cardíaco se utiliza para medir los niveles de troponina en sangre y la prueba de electrocardiograma. El perfil hepático nos ayuda a medir los niveles de la albúmina de las enzimas lactato deshidrogenasa y la alanina aminotransferasa. El perfil renal se utiliza para medir los niveles de urea y creatinina en sangre. El perfil hematológico, también conocido como hemograma, es utilizado para observar niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En el perfil respiratorio se realizan pruebas de función pulmonar y oxígeno suplementario. Dentro del perfil inmunológico se realiza la prueba de reacción en cadena de la polimerasa y la prueba de ELISA. Por último, en el perfil pancreático se realizan pruebas para detectar pancreatitis aguda, medir el nivel de enzimas como la lipasa y amilasa, ya sea en suero o en sangre. Por último, las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, nuestro criterio formulado a través del desarrollo del tema nos permite llegar a la conclusión de que los pacientes que han sufrido de infección por SARS-CoV-2 con signos y síntomas persistentes y a la vista de los efectos que la enfermedad puede generar, estos pacientes deberían tener acceso a un seguimiento multidisciplinar adaptado a las necesidades de sus afecciones y posibles secuelas. Durante esta investigación se llevó a cabo la identificación de dichas necesidades para poder establecer los estudios de laboratorio que conformen el perfil clínico pertinente para evaluar la salud de los pacientes post-COVID, con el fin de que dicho perfil resulte aplicable en las diferentes áreas o departamentos de salud que cuenten con pacientes afectados. En este sentido, a través de este trabajo se consensuaron los criterios que ayudan a identificar qué pacientes requieren de un seguimiento específico para tratar secuelas asociadas al COVID-19, así como prevenir y detectar precozmente eventos posiblemente derivados de la infección. Con lo anterior, se busca una futura y adecuada planificación con los recursos disponibles y hacer compatible este seguimiento con la actividad asistencial ordinaria, así como la atención a los nuevos pacientes COVID. Las recomendaciones que se pueden dar son mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos, utilizar gel con base de alcohol al 70% varias veces al día y usar cubrebocas durante la jornada laboral. No tocar los ojos, nariz ni la boca y cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Son las principales recomendaciones para prevenir contagios de COVID-19 ante el retorno de las actividades. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. El grupo 6 y M7 agradece su atención.
Como último, pero no menos importante, queremos dar un agradecimiento. El presente trabajo de la investigación realizado por el grupo 6IM7, perteneciente a la carrera técnico laboratorista clínico del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 15, Diodoro Antúñez Echegaray, que fue coordinado por la supervisión del profesor Julio Aquino y con base a su experiencia adquirida en una asignatura que es la innovación tecnológica impartida por el profesor Ricardo Baena Trujillo, quienes en conjunto nos han proporcionado las sugerencias, nos han brindado un seguimiento y las guías óptimas para la realización de este proyecto. Por esta razón, el grupo participante quiere agradecer a su paciencia, su tiempo y la dedicación que nos han prestado para lograr esta investigación de una manera exitosa, así como también la participación de cada uno de los profesores de las asignaturas cursadas en este periodo, comprendido de enero a julio de 2021, lo cual nos fue de mucha utilidad al ajustar y mejorar puntos importantes dentro del contenido de nuestro proyecto de investigación. También es preciso reconocer también el empeño y la dedicación de los alumnos integrantes del mismo grupo, que la colaboración activamente en la elaboración de los protocolos de investigación, ya que sin su aporte no hubiera sido posible la finalización de este proyecto.